Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que todos estén muy bien. En este video te voy a comentar muchas cosas sobre el sistema operativo VidaOS de los televisores Hisense. Te voy a comentar de manera muy resumida sobre lo que puedes y no puedes hacer en los televisores que tengan este sistema operativo. Primero te cuento que este televisor es el modelo 55A6N que salió en el 2023 según algunos PDFs que encontré de la misma Hisense. Este televisor, como estás viendo y como te comenté, tiene el sistema operativo VidaOS, pero también hay otros televisores que tienen el sistema operativo Android TV con la capa de Google TV. En este caso tenemos VidaOS. La versión de este sistema operativo actual es 8.5 y se espera que pueda ser actualizado hasta la versión 9. Y aquí viene la primera pregunta: ¿se puede actualizar el sistema operativo de los televisores? Y la respuesta corta es sí, sí se puede. A pesar que este modelo es de 2023, tenemos el sistema operativo 8.5 que fue lanzado en el 2024 y espero que pueda actualizarse a la versión VidaOS 9 de este 2025. Les estaré informando con más detalle cuando tenga la versión 9. Si es que tenemos tienda de aplicaciones, sí tenemos tienda de aplicaciones en donde vamos a poder descargar cualquier aplicación que esté diseñada para VidaOS. Eso sí, esta tienda no tiene nada que ver con Play Store porque el sistema no está basado en Android, tiene su propio código desarrollado. A través de esta tienda puedes descargar cualquier aplicación, como te decía, que haya sido desarrollados para VidaOS. Es muy importante que elijas tu país porque si es que estás, por ejemplo, en Perú y tienes configurado otro país, la aplicación que buscas probablemente no aparezca o no funcione. No se puede actualizar las aplicaciones de forma manual a menos que lo haga el mismo sistema de forma automática, o también se podría hacer si es que te aparece un botón para actualizar la aplicación. Este sistema no te permite instalar archivos APK, solamente puedes instalar las aplicaciones que aparezcan en la tienda. Una vez instalada tu aplicación, puedes ordenarlas para que así aparezcan al inicio, al medio o al final de la lista. Vas a poder desinstalar algunas aplicaciones que ya vengan preinstaladas en el sistema, pero debes tener en cuenta que si es que esta aplicación no aparece en la tienda, no vas a poder reinstalarla. En el caso de que necesites eliminar la memoria caché y las cookies de las aplicaciones, también lo vas a poder hacer, pero las aplicaciones no están instaladas en el sistema, pero de todas formas eso te va a ayudar para acelerar el rendimiento. Me parece que las aplicaciones no se instalan directamente en el almacenamiento del televisor. El funcionamiento es parecido, me parece, a lo que pasa con los televisores con Roku OS o a los dispositivos Roku, en donde la aplicación no consume almacenamiento del televisor porque solamente se crea como un acceso directo, es decir, que las aplicaciones están basadas en la nube. Por eso es que puedo instalar o tener muchas aplicaciones, pero no están consumiendo espacio del televisor. También debes saber que los Roku no trabajan con tanto almacenamiento ni con tanta memoria RAM. El dispositivo más pro de Roku trabaja solamente con 1 GB de RAM y con 4 GB de almacenamiento interno. Me parece que así también son los televisores con VidaOS. Y nuevamente te lo voy a repetir por si acaso se te haya pasado, no vas a poder instalar archivos APK en este sistema operativo. El televisor es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz. Mi módem está más o menos a 5 metros de distancia y nos separan dos paredes, y aún así tengo una velocidad de 200 de descarga y 200 de subida. Y conectándole un cable de red con el puerto de 10/100 tengo una velocidad de 93 megas de descarga y 91 megabits de subida. Si quieres una conexión más estable, obviamente utiliza tu cable de red, y esto ayuda a que no tengas problemas de latencia cuando la conexión Wi-Fi está muy lejana. Si quieres escuchar música con la pantalla apagada, sí está disponible esa opción, pero solamente con aplicaciones de audio o desde también la televisión en vivo. La opción de solo audio no está disponible en aplicaciones de video como YouTube o en aplicaciones de streaming. Pero en el caso de que conectes cualquier dispositivo en los puertos HDMI del televisor, sí vas a tener la opción solo audio. Si quieres instalar aplicaciones IPTV, también están disponibles unas cuantas. El rendimiento va a depender mucho de la aplicación que hayas descargado y de la cuenta que hayas comprado. Pero déjame decirte que se ve muy clarito, con mucha fluidez, y la aplicación no se ha cerrado.
Vamos a tener también un navegador de internet que se llama browser. El navegador incluye su propio filtro de anuncios que bloquea los anuncios para que la navegación sea mucho más fluida. Y a través de este navegador vas a poder ver películas desde cualquier página web y también vas a poder colocarlas en pantalla completa. La fluidez es bastante buena. Si quieres descargar o instalar otros navegadores, lamentablemente no hay disponible ninguno más que el que ya viene preinstalado en el sistema. El sistema, o bueno, el televisor también va a contar con sintonizador digital para ver televisión en vivo gratis. Y no solamente vas a poder ver televisión en vivo de tu país, si es que te conectas a internet, también vas a poder ver unos cuantos canales, o diré bastantes canales gratuitos. Y aunque es obvio, siempre es bueno decirlo, vas a poder conectar cualquier dispositivo de streaming, TV Box, Roku o Fire Stick al televisor para que así veas tus aplicaciones favoritas. Y a través del control remoto del televisor prácticamente vas a poder hacer casi de todo. Por lo menos vas a poder moverte por todo el entorno del sistema y abrir aplicaciones, además de controlar el apagado y el volumen. El televisor es compatible con pantalla inalámbrica y también con Miracast. Eso quiere decir que vas a poder compartir la pantalla de tu teléfono y lo mejor de todo es que no requiere que tengas conexión Wi-Fi en casa. Pero debes saber que el sistema tiene protección antipiratería, así que si es que compartes la pantalla viendo alguna película de Netflix, todo se va a ver en negro como estás viendo o como no estás viendo en la parte de atrás. Pero sí vas a poder ver tu película en el caso de que esté en alguna web de internet. El televisor cuenta con AirPlay, así que vas a poder compartir la pantalla de tu iPhone, iPad o Mac. Y así como sucede con Android, en iOS también te va a funcionar para poder ver tus fotos, videos o películas siempre y cuando estén en alguna página web o guardadas en el mismo equipo. Con iOS, a diferencia de Android, vas a poder compartir todos los contenidos de tu iPhone, iPad o Mac y además vas a poder compartir la reproducción de algunas aplicaciones de streaming, como por ejemplo Disney Plus. El contenido no se ve aquí en la tableta, por el contrario, se ve en el televisor. Si quieres compartir las fotos, videos o imágenes que tengas en tu iPhone, iPad o cualquier tableta o teléfono Android, también se puede hacer a través de la aplicación Vida, que debe estar instalada y vinculada a tu televisor, y también es necesario que tengas Wi-Fi en casa para que la aplicación encuentre tu televisor. De esta manera vas a poder ver tus fotos, videos e imágenes que tengas guardado en tu teléfono en una pantalla grande. Vas a poder compartir la pantalla de tu computadora como estás viendo aquí en pantalla grande, pero el único requisito es que tu computadora o portátil tengan adaptador Wi-Fi. Tengo otro video donde comento más formas de poder compartir la pantalla de una computadora o portátil al televisor. Si quieres que el televisor se apague y se encienda automáticamente, también está disponible esa opción. Puedes elegir la hora y cuántas veces se va a repetir, además de los días que quieres que se repita el apagado y encendido. Vas a poder apagar y encender el televisor desde el teléfono utilizando la aplicación Vida, que debe estar previamente vinculada. En el caso de que tu teléfono ya tenga esa opción de control remoto que utiliza infrarrojo y que ya esté previamente configurado y vinculado, también se puede utilizar. Vamos a tocar, encender, ahí está, es el teléfono nada más. Vas a poder conectar cualquier teclado y mouse al televisor a través de sus puertos USB. Y si es que prefieres conectar un teclado y mouse a través de Bluetooth, también lo puedes hacer. Aunque yo te recomiendo que tengas un teclado y mouse integrados en un solo control remoto. A través de este control remoto, mira, tengo el puntero que está por ahí. Aquí está. ¿Ves el puntero? Puedes utilizarlo para que puedas navegar en cualquier página web. Eso es lo malo, que únicamente el puntero aparece en el navegador. Y por supuesto también puedes utilizarlo para que puedas controlar el volumen, cambiar de canal. Puedes hacer muchas cosas con este pequeño teclado. Si quieres enviar la reproducción de cualquier aplicación, también lo puedes hacer. Únicamente se toca el icono de transmitir y por la parte de abajo aparecerá tu televisor Hisense. Pero no funciona con todas las aplicaciones. Por ejemplo, en Disney Plus no aparece el televisor. Con YouTube sí aparece el televisor Hisense, pero con Movistar TV App otra vez no aparece el televisor. En el caso de que conectes a una memoria USB o almacenamiento portátil al televisor, vas a poder utilizar el navegador de medios para que puedas ver fotos, videos o archivos de audio.
Y la verdad que el rendimiento de este navegador de medios es muy fluido. Y lo que me gusta de este sistema es que va a ser compatible con los 4 formatos de memorias: FAT, FAT32, NTFS y exFAT. En el caso de que quieras conectar tu Android o tu iPhone mediante un cable USB al televisor, no va a ser posible porque no detecta el formato de archivos del teléfono. El sistema operativo es compatible con asistentes de voz. El de este Hisense se llama Vida Voice, que funciona bastante bien para las cosas básicas. Aquí lo ves. También va a ser compatible con Alexa, pero la configuración es un tanto difícil. Más fácil es configurarlo con Google Home. La verdad que es bastante más fácil. Te voy a dejar todas las guías en la descripción de este video. Vas a poder compartir cualquier archivo de audio, video o imagen desde la computadora utilizando la conexión DLNA. Y con unos cuantos clics tienes los archivos reproduciéndose desde la computadora en la pantalla de tu televisor. En el caso de que quieras adornar o personalizar un poco el sistema, no se va a poder hacer. Por ejemplo, no tenemos ninguna opción para poder colocar un fondo de pantalla propio. En el caso de que quieras instalarle tu propio launcher, como se hace por ejemplo en Android, tampoco lo permite. Lo que sí podemos personalizar es el protector de pantalla utilizando las fotos de esta nueva aplicación llamada VidaArt. Esta aplicación VidaArt funciona muy similar a como lo hace Google Fotos con sus fotos que tiene en stock. VidaArt también tiene fotos bastante bonitas y que está separado con diferentes categorías. Lo mejor de todo es que podemos utilizar nuestras propias fotos como protector de pantalla. Por ahí estoy yo. Así como sucede con todos los televisores, que creo que no hay ninguna excepción, no vas a poder cambiar el sistema operativo de este televisor. En el caso de que te hayas aburrido y quieras otra cosa mucho mejor, puedes conectarle cualquier TV Box al televisor a través del puerto HDMI para que así tengas Android, un Fire Stick o un Roku. Así que si bien no puedes cambiarle el sistema, sí puedes conectarle cualquier TV Box o dispositivo de streaming para ver muchas más cosas. Si por si acaso el televisor se puso lento por algún motivo y quieres restablecer a los valores de fábrica, lo puedes hacer con unos cuantos toques. Tocas aquí y reinicias el televisor. Pero si por algún motivo no te permite utilizar esta función, por la parte de atrás también tenemos un pequeño botón que sirve para restablecer los valores de fábrica. No encontré que el sistema Vida tenga un modo de desarrollador así como lo tienen los televisores con Android TV y Google TV, pero sí vi que tenía un modo de servicio como estás viendo aquí en pantalla. Eso sí, te recomiendan no tocar estas funciones porque podrías malograr el televisor, pero por lo menos ves que sí tiene un modo de desarrollador o parecido al modo de desarrollador. El sistema es compatible con Bluetooth. Vas a poder conectar cualquier dispositivo, ya sea altavoces o auriculares. Lo he probado y la configuración ha sido muy fácil y muy rápido. En el caso de que tengas un familiar o seas tú quien quiere saber si es que este sistema tiene alguna guía de voz similar al lector de pantalla que tiene Google, que también se conoce como Talkback, con el sistema Vida también tenemos una opción muy similar y que funciona bastante perfecto. Únicamente se activa esa función y te va a comenzar a narrar en voz alta todo lo que estás seleccionando. Velocidad, normal. Establecer la velocidad 5. Tono, 30. Establecer el tono del sonido del menú. Bueno amigos, esto ha sido un resumen, aunque haya sido quizás un poco largo. Esto ha sido las cosas que puedes hacer y no hacer en este sistema operativo Vida de Hisense. En el caso de que me haya faltado alguna prueba, escríbelo en los comentarios, yo lo pruebo y te diré si es que funciona o no aquello que necesitas saber sobre este sistema operativo Hisense.